2 estados, 2 superpotencias y una historia sangrienta olvidada. Estados Unidos de América, una expansión implacable desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico. Rusia, un imperio que devoró naciones enteras. ¿Quién conquistó más del mundo? Conozcan la historia de la que ya no se habla hoy en día. Historia de 2 potencias que se abrieron paso en el mapa histórico, literalmente. Soy Factos Root, te comparto hechos y misterios sorprendentes. En geopolítica solemos enfocarnos en eventos actuales como la invasión a Ucrania, la tensión en Taiwán y la Guerra Fría. Pero pocos se ponen a pensar en cómo surgieron estas potencias, cuántos territorios tuvieron que conquistar, cuántos pueblos tuvieron que destruir, cuánta sangre se derramó para crear el mapa del mundo actual. Este video revela los lados oscuros y fascinantes de la historia de Estados Unidos y Rusia, con una verdad clara y sin emociones extras. Y tal vez entre líneas también aparezca la respuesta a una pregunta que cada vez más personas se hacen hoy en día. ¿Quién fue más duro al expandirse, Estados Unidos o Rusia? ¿De qué vamos a hablar? De cómo Estados Unidos y Rusia expandieron sus fronteras desde el siglo XVIII. Desde el siglo XVIII, ¿qué territorios conquistaron militarmente? ¿Cuáles tomaron por engaño y cuáles compraron? ¿Qué países dejaron de existir por expansión? ¿En qué se parecen y en qué difieren mucho? ¿Cómo su pasado influye en la geopolítica actual, incluso en la guerra en Ucrania? ¿Cómo Estados Unidos llegó a ser potencia continental? Muchos asocian expansión con tanques, conquistas o invasiones, pero Estados Unidos tenía otro estilo. Su dominio del continente norteamericano fue menos teatral que las campañas militares rusas, pero mucho más eficaz e implacable. Al inicio solo había 13 colonias en la costa este, ubicadas en el borde de un gran continente. En solo un siglo, Estados Unidos se expandió del Atlántico al Pacífico. ¿Cómo lo lograron? El presidente Thomas Jefferson compró en 1803 todo el extenso territorio de Luisiana a Napoleón por $15 millones. Casi duplicó el tamaño del país sin disparar un solo tiro. Fue una sensación diplomática y el inicio del interés estadounidense por el oeste. Colonización del oeste. Llegaron colonos, buscadores de oro y aventureros. Y el gobierno estadounidense los apoyaba en eso. Subsidios para la tierra, ferrocarriles y protección militar. El resultado, solo quedó un remanente de los habitantes originales. Más del 90% de los indígenas americanos murieron por masacres, desplazamientos o enfermedades. Revolución de Texas y guerra con México. En 1845 Estados Unidos anexó Texas. Siguió la guerra con México que los estadounidenses ganaron y obtuvieron California, Nuevo México, Arizona y otros territorios. Hoy en día estas áreas son completamente parte de Estados Unidos, pero fueron obtenidas literalmente a expensas del país vecino. Estados Unidos adquirió Alaska del Imperio Ruso en 1867 por solo $7 millones. Muchos creyeron que era un error, pero hoy Alaska es estratégica. Riquezas minerales, petróleo, posición militar. Y sí, también la cercanía con Rusia. Hawái y el Pacífico. En 1898 Estados Unidos anexó Hawái. No fue una guerra, sino manipulaciones y presiones políticas y económicas. Derrocaron a la reina hawaiana, los estadounidenses controlaron las islas y ampliaron su influencia en el Pacífico. También ganaron influencia en Guam, Puerto Rico y Filipinas. Expansión tras bambalinas. Estados Unidos también usó presión económica, apoyo a regímenes aliados, gobiernos títeres y bases en el extranjero, además de anexiones visibles. La influencia de Estados Unidos solía crecer con traje y maletín de dólares, no solo con armas. ¿El resultado? Estados Unidos se volvió un gigante continental con gran territorio, recursos, puertos y acceso a 2 océanos. Y todo eso incluso antes de que siquiera se sentaran a la mesa de las grandes potencias después de la Segunda Guerra Mundial. El video sigue, te pido que te suscribas, des like y compartas. En breve continuamos, el Factos RU no ha terminado. La expansión rusa como imperio se tragó Siberia y otras regiones. Mientras Estados Unidos expandió su territorio al oeste, Rusia lo hizo al este, hasta el extremo. En el siglo XVI, Rusia dominaba la zona de Moscú y Nóvgorod. Luego inició lo que hoy es la mayor expansión territorial continua de la historia. ¿Cómo lo lograron? La conquista de Siberia inició a fines del siglo XVI. A finales del siglo, cuando los cosacos, mitad soldados, mitad aventureros, cruzaron los montes Urales. En nombre del zar, ocupaban un territorio tras otro, derrotaban a las tribus locales y fundaban fortalezas y asentamientos.
En 60 años recorrieron 5.000 kilómetros más que la distancia entre Lisboa y Moscú. Sin ferrocarriles ni armas modernas, solo mosquetes, caballos y gran determinación. Siberia no creció como un imperio. Los rusos entendieron rápidamente que detrás de este territorio se escondía una gran riqueza. Pieles, después carbón, petróleo, oro. Siberia fue clave para la economía del imperio y, pese a su baja población, el Estado ruso controló todo el territorio. Los evencos, chukchis y yakutos pasaron a ser súbditos del imperio. Sus culturas fueron asimiladas o desplazadas. La expansión hacia Asia Central en el siglo XIX. En el siglo XIX, el imperio ruso se expandió al sur, abarcando lo que hoy son Uzbekistán, Kazajistán, Turkmenistán y Kirguistán. El gran juego entre británicos y rusos consistió en maniobras políticas y militares por el control de esta región, que ganaron los rusos. Ocuparon militarmente Bujará, Samarcanda y Tashkent. Estas ciudades pasaron a formar parte del imperio, aunque antes no tenían relación con Rusia. El Cáucaso resistió. En el Cáucaso enfrentaron fuerte resistencia, sobre todo de chechenos y dagestaníes. El imán Shamil encabezó una guerra de guerrillas contra el ejército zarista durante décadas. Pero Rusia fue implacable. Al final dominaron el Cáucaso y sus pueblos pasaron a formar parte del imperio. Recordemos que la tensión en esta región persiste hasta el día de hoy. Alaska fue una colonia rusa en América. Los rusos confiaron tanto que fundaron una colonia al otro lado del océano. Alaska fue de Rusia desde el siglo XVIII, donde comerciantes rusos obtenían pieles y comerciaban con los habitantes locales. Por la distancia y costos, después la vendieron a los estadounidenses. Muchos hoy lo ven como un gran error. Expansión mediante naciones, no espacios vacíos. A diferencia de Estados Unidos, que ocupó praderas vacías según Europa, Rusia se expandió sobre tierras con civilizaciones y culturas antiguas. La expansión rusa fue más compleja y a menudo más brutal. La Unión Soviética, imperio con nuevo nombre. Tras la revolución bolchevique, Rusia se volvió la Unión Soviética, pero mantuvo su expansionismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los tanques soviéticos estaban en Berlín, Budapest y Praga. Europa del Este pasó a ser el bloque soviético, bajo control disfrazado de ideología, aunque no fue una anexión directa. Estados Unidos contra Rusia, dos caminos, dos imperios. A primera vista parece similar, dos potencias que crecieron de un pequeño núcleo a un vasto territorio. Pero la manera en que lo hicieron y las consecuencias que eso tuvo son muy diferentes. Motivos de expansión. Estados Unidos se guió por el destino manifiesto, la idea de que era su destino expandir la democracia y la civilización hasta el Océano Pacífico. En realidad, fue un pretexto para quitar tierras a los pueblos originarios. En el papel y para muchos estadounidenses era una misión sagrada. Rusia carecía de una ideología orientada a la libertad. Su expansión era más práctica. Obtenían tierras, control, riquezas y minerales. Si algo era útil, lo tomaban. A veces, esto se presentaba como una misión cristiana o deber civilizatorio hacia pueblos atrasados, pero sobre todo era una dura geopolítica. El estilo de expansión de Estados Unidos fue rápido, pero a menudo a través de tratados, compras y guerras con resultados concretos. Luisiana fue comprada a Francia, Alaska a Rusia y Texas, anexado tras la guerra con México. Tras cada conquista se fundaban estados, se aplicaba la ley estadounidense y se construían ferrocarriles. Fue planeado y sistemático. Rusia avanzaba en oleadas, militarmente con inmigrantes o mediante cosacos. Muchas regiones pertenecían al imperio, pero solo eran controladas por fortalezas y miedo. Siberia fue colonizada solo de manera dispersa. Asia Central fue anexada al imperio, pero estaba increíblemente poco integrada. Relación con indígenas en Estados Unidos, represión brutal y traslados forzados. Por ejemplo, el Sendero de Lágrimas, guerras y exterminio de tribus. Finalmente los confinaron a reservas donde siguen viviendo. Rusia absorbió muchas naciones en lo lingüístico, cultural y político. Algunas tribus desaparecieron y otras se asimilaron. Durante la era soviética, muchas minorías étnicas, como los tártaros de Crimea y chechenos, fueron desplazadas por la fuerza. Ambas potencias tomaban tierras, pero Rusia solía llevarse también a los pueblos, y en tal cantidad que hoy en día dentro de la Federación Rusa hay más de 190 grupos étnicos. Imperio colonial versus imperio federal. Estados Unidos eventualmente se estableció. Sus estados están federados y gozan de los mismos derechos. Aunque algunos territorios como Puerto Rico siguen siendo disputados, la mayor parte del país hoy está integrado.
Rusia mantiene un imperio dentro de un imperio. Formalmente es una federación, pero en realidad es un estado dirigido verticalmente desde Moscú. El país está bajo un fuerte control del Kremlin. Psicología imperial. Estados Unidos tiene en su historia un elemento de excepcionalidad, excepcionalismo estadounidense. Su expansión se presenta como progreso. Aunque fue sangrienta, la historia de Estados Unidos la enmarca como un desarrollo natural de la libertad. Rusia ve su expansión como defensa. Se defendía de enemigos y optó por expandirse para crear zonas de amortiguamiento. De esta percepción nace la paranoia sobre la OTAN y la idea de que Occidente amenaza a Rusia. Estados Unidos y Rusia, dos gigantes con orígenes mitológicos muy distintos, uno con pioneros, trenes y libertad, el otro con poder zarista, cosacos y geopolítica fría. Ambos comparten una característica: sus fronteras actuales resultan de una expansión implacable. El video sigue, por favor suscríbete, da like y comparte. Seguimos en segundos, el factor devorador aún no ha terminado. El mundo de hoy, cuando los imperios se encuentran, el pasado creó el marco, pero el presente escribe el drama. Hoy los dos mayores imperios de los últimos siglos se reencuentran. Ahora no en praderas o estepas, sino en las fronteras de la OTAN, Kiev, el espacio y TikTok. Estados Unidos y Rusia ahora compiten por influencia, no por territorio. Ucrania. El regreso de la política imperial. La invasión de Putin a Ucrania en 2022 no es solo un conflicto local, es un grito del pasado. El Kremlin la presenta como un paso defensivo ante la expansión de la OTAN. En realidad buscan restaurar esferas de influencia como en la época soviética. Desde una perspectiva histórica se trata de un regreso a la política del siglo XVIII al XIX. Siglo. Ocupa territorio y asegúrate prestigio. Occidente, liderado por Estados Unidos, apoya a Ucrania con ayuda, armas, tecnología e inteligencia. No entra en la guerra, pero apoya al país atacado. Así se libran las guerras en el siglo XXI por intermediarios, pero con consecuencias reales. Un enfrentamiento de ideologías. Hoy en día Estados Unidos está del lado de la democracia, al menos según sus declaraciones. Apoyan al mundo libre, aunque no siempre sin contradicciones. Su retórica todavía se basa en la excepcionalidad y la difusión de la libertad. Rusia se muestra cada vez más como opositora de Occidente y defensora de valores conservadores, familia tradicional, religión y soberanía nacional. En la práctica es un modelo autoritario con poca libertad de expresión. Lo que comenzó como una disputa territorial cada vez más se está convirtiendo en una lucha civilizacional entre un mundo abierto y uno cerrado. Aunque antes la ideología era un pretexto, hoy es un arma legítima. El mundo tras Ucrania. La guerra en Ucrania le mostró al mundo que los conflictos militares entre grandes potencias no son solo cosa del pasado. Están presentes. Aunque no ha habido una confrontación directa entre Estados Unidos y Rusia, la línea es muy delgada. Los países bálticos, Polonia y el corredor de Suwałki son zonas donde un descuido podría causar un gran conflicto. Si la OTAN interviniera en el conflicto, sería aterrador. En esta realidad, los imperios vuelven a estar activos, solo que ya no visten uniformes de colonizadores, sino trajes de diplomáticos, hackers y especialistas en relaciones públicas. ¿Quién conquistó más territorios y qué nos queda hoy? A primera vista parecería que América ganó. Tiene cientos de bases militares en todo el mundo. El dólar domina los mercados globales. Su cultura, música, películas y tecnología están en todas partes. Se dice que cuando América estornuda, el mundo entero tiembla. Pero conquistar el mundo hoy no significa lo mismo que antes. Rusia. Mucho territorio, poca influencia. Rusia es el país más grande del mundo. Su expansión territorial fue brutal, sin precedentes. Siberia, el Cáucaso, Asia Central y el noreste de Europa fueron conquistados por la fuerza. Pero ¿cuántos países hoy quieren ser como Rusia? ¿Cuánto poder blando tiene Moscú comparado con Washington? Rusia tiene grandes territorios, pero su influencia económica, cultural y tecnológica es limitada. Como en Risk, Rusia tiene más territorio, pero pocas cartas. Estados Unidos, menos territorio, mayor dominación, ocuparon su continente de forma sangrienta e implacable. Luego avanzaron con alianzas, bases militares, acuerdos comerciales, Silicon Valley y Hollywood sin anexiones. Su imperio es menos visible pero más efectivo. Ahora se construye con algoritmos, no con la espada. Y justamente en eso Estados Unidos domina. Conclusión: si hablamos de conquista por territorio ocupado, Rusia gana. Si preguntas quién impactó más vidas, sociedades, regímenes y culturas, la respuesta es América. ¿Es realmente una victoria? Ambas potencias dejaron dolor,
controversia y también progreso. Ambas hoy se presentan como defensoras de su propio modelo de mundo, y ambas tienen puntos ciegos. Este juego no termina aquí. Estados Unidos versus Rusia es solo el primer acto. Hoy una nueva potencia entra al ring, China. En el próximo capítulo de la historia, quizá veamos que conquistar el mundo será cuestión de chips, datos y computadoras cuánticas, no de ejércitos. Ruth se despide por hoy, pero los misterios siguen. Nos vemos pronto. Suscríbete para no perderte ningún misterio.